escuchando al doctor Nilson Pinilla hablar sobre el holocausto del Palacio de Justicia, me acordé que por esa época, unos pocos años después, se supo que el Scotland Yard de Inglaterra había estudiado cuidadosamente el caso de la toma del Palacio de Justicia por el M-19 y la recuperación por el ejército, y utilizaba el aprendizaje de ese episodio para enseñarle a sus agentes cómo no recuperar un edificio tomado por un grupo terrorista y cómo no cometer la serie de errores acumulados que se cometieron en la retoma del Palacio de Justicia. El Scotland Yard utilizó nuestra historia para decir cómo no se podía arriesgar la vida de los magistrados y de los empleados que trabajaban en el Palacio de Justicia, cómo no se podía entrar a cañonazos a recuperar un edificio público sin destruir al mismo tiempo el edificio, en fin. Pero yo reflexionaba oyendo al doctor Nilson que ese episodio tan absurdo que nos ocurrió en el noviembre del 85, no es posible entenderlo si uno no entiende el contexto político de fondo que ha vivido Colombia en los 50 años de guerra que hemos tenido. Y yo creo que ese contexto se comienza a descifrar con el famoso discurso de Alberto Lleras en el Teatro Patria al fundarse el Frente Nacional, cuando estableció la división de trabajo entre las élites políticas y las élites militares. Y les dijo a los militares: ustedes no vuelvan a pensar en darle un golpe de Estado al establecimiento político colombiano. Militares a sus tareas y a sus cuarteles, y políticos a gobernar. Pero el pacto implícito que Alberto Lleras estableció con los militares es: ustedes pueden hacer lo que quieran en el control del orden público y las élites políticas no los vamos a juzgar. Y las élites políticas podemos gobernar el país como queramos y ustedes no van a interferir. Fue un arreglo de mutua conveniencia entre élites militares y élites políticas que explica lo que el doctor Nilson Pinilla le parece inexplicable: 25 años de impunidad y de no querer saber lo que hicieron los militares dentro y fuera del Palacio de Justicia. Lo que hicieron fuera todos lo sabemos, porque era lo que se venía haciendo habitualmente en el control de la subversión: tortura, desaparición, asesinato de testigos. Eso era el pan de cada día y esa era la licencia que el sistema político le había dado a los militares para que realizaran tranquilamente su trabajo, sin ser cuestionados ni juzgados. Termino rememorando ese caso del Palacio de Justicia diciendo que la frase más reveladora de todas fue la que dio a los medios de comunicación el coronel Plazas cuando le preguntaron qué estaba haciendo. Aquí defendiendo la democracia, maestro. Se defendió la democracia con las facultades y con el ámbito de discrecionalidad y de poder arbitrario y criminal que se le había concedido desde el comienzo del Frente Nacional al estamento militar para que se encargaran del orden público, sin que los políticos ni los jueces preguntaran mucho cómo se logró controlar el orden público. Lo importante era el resultado final. Y comentando un poquito la exposición de la doctora del Centro de Memoria Histórica, me acuerdo de un poema de Octavio Paz escrito en la India, en el cual aparece
este verso formidable, dice: y la justicia al aire libre de un pueblo que pesa cada acto en la balanza de un alma sensible al peso de la luz. Yo diría esa sería una buena definición de la memoria histórica, en el sentido de que ni siquiera una mirada indelicada ni una palabra brusca queda por fuera de la memoria. Todo queda en la memoria. Ahora nos encontramos en este momento en el comienzo del primer proceso de paz con verdaderas posibilidades de éxito que ha ensayado Colombia en los últimos 50 años. Y es oportuno que me hayan hecho esta invitación para recordar lo que fue la investigación que hicimos en la Comisión de Superación de la Violencia, que dio como resultado este libro que se llama Pacificar la Paz, cuyo título contiene, por supuesto, una ironía: ¿cómo se puede pacificar la paz? Pero la ironía escondida en el título revela la evaluación que hicimos, un grupo de instituciones, donde estábamos el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional, donde yo trabajaba, estaba la Comisión Colombiana de Juristas, participó Gustavo Gallón, estaba el CINEP con Francisco de Rú, actual provincial de los Jesuitas, participó Eduardo Díaz Uribe, había sido antes ministro de Salud, y participó una institución que se llama SECOIN, en cabeza de Roque Roldán, que miró el problema indígena en la desmovilización del Ejército Popular de Liberación, el EPL, y el grupo indígena Quintil-Lame. Y es oportuno recordar las lecciones aprendidas de esa paz parcial, fragmentada, improvisada, que se hizo con el EPL y el Quintil-Lame por razones históricas distintas. El EPL fundamentalmente porque llegó a un punto de agotamiento, de cansancio de guerra y una encrucijada de guerra en el nororiente del país, enfrentado a Fidel Castaño y enfrentado a las tropas oficiales, y sobre todo enfrentado al proceso histórico que comenzaba a desencadenarse, que era el de la entrada con mucha fuerza de organizaciones mafiosas criminales del narcotráfico a penetrar todos los ámbitos, a penetrar a las guerrillas, las comunidades campesinas, los grandes propietarios de la tierra, el sistema político, los partidos, las administraciones locales, etc. Varias de las lecciones se lograron detectar y están expresadas en este libro. Una, por ejemplo, y tal vez la más notable de la desmovilización del EPL, que todos los territorios desocupados por los desmovilizados, que eran básicamente Urabá, Córdoba, Antioquia, Caldas, norte de Santander, Cauca, todos los territorios desocupados por la fuerza que se desmovilizaba fueron casi inmediatamente copados por las FARC y el ELN, que además, para poder ocupar los territorios que política y militarmente habían sido trabajados por el EPL y por el Quintil-Lame, comenzaron una persecución y asesinato sistemático de los desmovilizados del EPL. En Córdoba y Urabá, esa situación los llevó a buscar refugio, primero en las autoridades armadas y segundo, a hacer pactos de mutua protección con las fuerzas paramilitares de la Casa Castaño en Córdoba. Intentaron además los del EPL participar en política
En elecciones ganaron varios de las alcaldías de Urabá y de otros municipios también de norte de Santander, de Caldas, donde habían estado. Intentaron construir con mucha valentía y con mucha entereza sus propios procesos individuales de paz. Algunos de ellos lo lograron, algunos de ellos entraron a formar parte después de instituciones del Estado, de la academia, de las organizaciones sociales. Uno de ellos, inclusive Carlos Franco, llegó a ser miembro del alto gobierno en derechos humanos de la vicepresidencia. Pero en gran medida esa paz parcial con el EPL fue sepultada y ahogada por la expansión enorme de las guerrillas, especialmente de las FARC, que tuvo lugar durante la década de los 90, y por el hundimiento, el colapso de todo el sistema de confrontación por parte del narcotráfico y después de la gran fuerza paramilitar que copó el país en los últimos 30 años. Aquí habría que hacer una reflexión histórica, analítica, y es que el mismo error político que llevó al holocausto del Palacio de Justicia fue el mismo error que se cometió sistemáticamente en todos los procesos de paz, que partió de la disociación entre la fuerza pública y las estrategias militares y el poder político representado en el gobierno, en las elecciones, en el presidente. Fíjense ustedes que el gran error del proceso de paz de Belisario Betancur fue no haber contado para nada con el estamento militar. Fue creer que con voluntarismo pacifista, con poesía y con invitaciones al diálogo, se podía someter a unos guerreros oficiales, las Fuerzas Armadas, que estaban en su propia guerra y que sintieron que el proceso de diálogo y de tregua que firmó el presidente con las FARC, con el EPL y con el M-19 era una traición a la guerra. Y el proceso de paz de Betancur, poca gente lo ha advertido, nos dejó como consecuencia no intencional, por supuesto, por parte de Betancur, la creación del paramilitarismo. Se sembraron los huevos de serpiente que después irían a proliferar por todo el país, porque no se puede hacer la guerra, ni menos hacer la paz, con la esquizofrenia de la división de dos poderes, el poder político y el poder militar, marchando cada uno por su lado. Fíjense también que el segundo gran intento de paz, que fue el de Andrés Pastrana en el Caguán, cometió exactamente el mismo error. Otro proceso voluntarista. Creyeron que con simpatía y con un reloj Rolex podían sentarse a hacer la paz con las FARC, desconocieron a las Fuerzas Armadas y su verdadera oposición a que se le diera esa ventaja a las guerrillas, y eso nos llevó finalmente al segundo gran momento de recrudecimiento del paramilitarismo, año 97, creación de las AUC. Por eso la sabiduría popular está llena de refranes atinentes a esto. El camino del infierno está pavimentado de buenas intenciones, decían las abuelas. Quiero concluir este breve repaso, esta breve reflexión, destacando cómo ahora el gobierno Santos está planteando un proceso de paz sin cese al fuego y sin interrupción de las hostilidades.
primera gran ventaja de un proceso de paz actual. Quienes reclaman un cese al fuego se olvidan de que un cese al fuego tendría que negociarse entre los adversarios, y la negociación de cese al fuego es exactamente lo mismo que la negociación de paz. Entonces, poner como precondición que se negocie un cese al fuego es hundir un proceso de paz, porque es una condición imposible de cumplir. Precisamente el cese al fuego es un resultado final de un acuerdo de paz y no una precondición previa. A mí me gusta mucho que el presidente esté encajando la actual negociación de paz no solo en medio de la guerra, sino con una amenaza implícita de intensificación de la guerra con las dos guerrillas que nos quedan supervivientes en Colombia, las FARC y el ELN. Se va a conversar, se va a negociar y se va a arreciar la guerra. Y es además la única manera lógica de terminar una guerra. En segundo lugar, yo estoy convencido de que ya llegamos al cansancio y agotamiento final de la guerra. Por el lado de las FARC, todas las expresiones que se oyen y que vienen están diciendo eso. Pero, ¿qué significa hacer la paz en Colombia? Un país con una absoluta y aberrante injusticia social de distribución de ingresos. Un país en el que hemos sido amordazados por el miedo, por el terror, que hemos sido penetrados por redes criminales y por mafias. Un país en el que no ha brillado la verdad. Un país en el que las víctimas arrastran sus tristezas durante 40, 50 años sin redención ninguna. ¿Qué significa hacer la paz? Significa descongelar el cambio social. Faltan 5 minutos. Descongelar el cambio social que ha estado obstruido por la guerra y afrontar los verdaderos conflictos que tiene el país. Colombia no puede seguir arrastrando la segunda mayor concentración de la propiedad de la tierra y a la vez expulsando continuamente su campesinado hacia las fronteras improductivas de tierras áridas, selváticas o de tierras inundables. El país no puede seguir dándole la espalda a su población indígena, a su población afrocolombiana, a su población campesina, a su población obrera, a su población joven estudiantil. El país no puede seguir así mientras al mismo tiempo estamos entretenidos con la guerra. Hacer la paz es comenzar a solucionar los conflictos sociales de fondo. Esta paz, además planteada por el gobierno Santos, tiene otra característica distinta. El gobierno se movió primero, planteó una ley de reparación de víctimas y restitución de tierras, plantea una nueva política rural incluyente del campesinado, con distribución de la tierra. Por lo tanto, las FARC, cuando estaba vivo Alfonso Cano, le dio la bienvenida a la ley de víctimas y restitución de tierras y dijo: eso sí crea un contexto favorable a una salida negociada, a parar la guerra y a dedicarnos todos a resolver los conflictos sociales. El secreto oculto, ya con esto termino, que ha venido descubriendo el gobierno crecientemente en los últimos 2 años, es que quienes han despojado la tierra a los campesinos
no han sido ni siquiera principalmente los paramilitares y los guerrilleros. Ellos despojaron una gran cantidad de áreas, es cierto, cerca de 2 millones de hectáreas robadas a sangre y fuego a los campesinos, desplazando 4 o 5 millones de personas del campo. 55% paramilitares, 45% responsabilidad de las guerrillas. Aún con esa enorme cantidad de despojo de tierras, no son ni la mitad de las que las élites regionales tradicionales en Colombia le han robado a los campesinos por la vía de apropiarse fraudulenta e ilegalmente de las tierras baldías de la nación, que según la ley estaban destinadas a ser parceladas y distribuidas entre campesinos. Entonces ahí está el gran fondo de tierras que este país puede recuperar, adicionales a las del despojo propiamente dicho, para parcelar y entregar a los campesinos. Ahí está la verdadera apuesta grande que hace el gobierno, que es legalizar los derechos de propiedad, comenzando por los de aquellos grandes propietarios que tienen 5, 8, 10 mil hectáreas de baldíos robados y convertidos por arte de magia en propiedad privada. En estos días yo le estoy siguiendo el paso desde el Ministerio de Agricultura a un gran terrateniente del norte del Magdalena, en la zona bananera, que compró hace 25 años una finquita de 80 hectáreas y hoy tiene 3.500 hectáreas de baldíos titulados a nombre propio y de su familia. Al mismo tiempo de esta gran apropiación, tenemos un campesinado sin tierra, padeciendo hambre, expulsado, acorralado, perseguido como fieras salvajes. Y del otro lado de la ecuación es un supermillonario, agricultor, arrocero, ganadero, que está en lucha contra una comunidad campesina de 65 familias, los tacha de guerrilleros para sacarlos de la tierra, porque están en un playón muy fértil de 1.200 hectáreas y se las quiere quitar a sangre y fuego. Con esto entonces termino y digo, si se frustró la paz con el EPL y el Quintín Lame, estamos llegando al momento en que ahora sí, después de haber estudiado la violencia y la guerra colombiana durante 40 años, tengo un gran optimismo de que podemos hacer la paz armada para volcarnos a la resolución del gran conflicto social, especialmente agrario, que tiene este país. Gracias.